con la Biblia en la mano. Y estamos una vez más aquí, después de haber estado una semana, la semana pasada. Y en la semana pasada hemos estado viendo el Dios que nos salva. Hemos dicho, y nosotros los cristianos nos gloriamos mucho de tener el Dios, el mismo Dios de los judíos. Pero si tenemos el mismo Dios de los judíos y Dios no cambia, entonces tenemos que tener la misma salvación de los judíos. La semana pasada, en el primer programa, mostramos a través de la Biblia cómo los judíos fueron salvos primeramente por gracia y después Dios les exigió ser salvos por obras para poder entrar a la gloria. Si nosotros tenemos el Dios de los judíos y Dios no cambia, entonces Dios nos ha mostrado también a través del Nuevo Testamento todo el mismo proceso de los judíos. Dios primero nos salva por gracia cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, y luego la segunda salvación es por obras para que podamos entrar a la gloria. Luego dedicamos un programa a la salvación por gracia, y la semana pasada hablábamos después de el Dios condicionador para salvarnos. Dios, decíamos que la mayoría de nosotros tenemos la idea equivocada de que Dios nos ama incondicionalmente. Y no estoy diciendo que no nos ama, estoy diciendo que Dios no nos ama incondicionalmente. Jesucristo dice en San Juan capítulo 15 y versículos 13 y 14, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis, y esa es la condición, si hacéis lo que yo mando. ¿Qué sucede cuando una persona tiene una relación con Cristo y no le obedece? Automáticamente se pierde esa relación, porque Cristo sujeta su relación contigo y conmigo a través de la condición de la obediencia. Luego vimos las citas donde Dios condiciona las cosas que nos da, igual que lo hizo con los judíos, exactamente igual. Tenemos en el Nuevo Testamento muchísimas citas que nos dicen que Dios condiciona las cosas que nos da. Simplemente en Mateo capítulo 5 y versículo 20, el Señor Jesucristo dice que si vuestras justicias no son mayores que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, hermanos, esas son las condiciones, y Dios es totalmente condicionador. Y hablábamos el último día de la clase de la semana pasada, que es el viernes, hablábamos acerca de la primera condición que Dios pone para que tú puedas entrar al cielo, es el nuevo nacimiento. Y nada más quiero recordarle, hermano, que el nuevo nacimiento no se lleva a cabo cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal, no nace de nuevo, solamente es engendrado como una nueva criatura. E igual que una criatura dentro del vientre se lleva 9 meses antes del nacimiento y tiene que crecer y desarrollarse y madurar antes del nacimiento. De la misma manera, usted como hijo de Dios, primero es engendrado en el momento que el Espíritu Santo hace contacto, el Espíritu Santo que trae la naturaleza divina, hace contacto con tu naturaleza humana. En ese momento tú eres engendrado y tienes que crecer, tienes que desarrollarte, tienes que madurar antes que se lleve a cabo el nuevo nacimiento. Bueno, hoy vamos a ver la segunda condición que Dios pone, hermano, para que tú puedas llegar a ser un hijo de Dios y entrar a la gloria. La primera condición, yo creo que definitivamente tiene que tener el número 1, porque es el nuevo nacimiento. De esta condición en delante, usted las puede acomodar en el orden que usted quiera. Yo no las pongo porque tengo que ponerlas en un orden, pero no precisamente que tiene que llevar exactamente ese orden o que tiene que sujetarse a ese orden. Vamos a ver primero
Vamos a ver en esta clase la segunda condición. Y primero que nada, vamos a ver la condición. Vamos a ver el texto donde podemos encontrar que esta condición realmente lo es, una condición, para que usted pueda entrar a la gloria. Y quiero pedirle, por favor, que vaya conmigo, abra su Biblia en Primera a Timoteo, capítulo 4. Por favor, abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 4 y la condición de la que vamos a hablar, hermano, es una condición que se ha descuidado completamente en la iglesia y en la iglesia de hoy, y es la doctrina. La gente no entiende la importancia de la doctrina en la salvación. Yo espero que hoy el Señor nos abra el entendimiento y nos ayude a entenderlo. Estoy en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 16. Mire, dice versículo 16, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que se cuide a él mismo, que cuide su vocabulario, que cuide sus pensamientos, que cuide sus sentimientos, que cuide de lo que ya hemos hablado, que cuide su corazón, que no se llene de glotonerías ni de los afanes de esta vida, que se cuide a sí mismo. Pero también le dice, cuida la doctrina. Dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello. O sea, hazlo todos los días. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Voy a pedirle de favor, dice la Biblia que tienes que cuidarte a ti mismo y tienes que cuidar la doctrina para que puedas salvarte. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. ¿Qué significa si Timoteo no pone atención a esto? Bueno, pues dice el apóstol Pablo, haciendo esto te salvarás. ¿Qué es lo opuesto de eso? ¿Qué es lo opuesto de no hacerlo? Yo creo que no tengo necesidad de decirlo. Ahora, hermano, le voy a invitar por favor a que ponga un separador en 1 Timoteo, porque luego vamos a regresar. Pero vamos a analizar a quién el apóstol Pablo le dijo esto y por qué se lo dijo. Mire, vaya conmigo por favor al libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Por favor, busque en su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 16. Y dice el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él. O sea, Timoteo era un joven cuando conoció a Pablo. Y entonces, como tenía un buen testimonio, Pablo quiso que fuera con él. ¿A dónde? A sus viajes misioneros. Timoteo desde muy joven se enroló en el servicio de Dios al lado de la vida del apóstol Pablo. Y como era tan joven, Pablo llegó a considerarlo como su hijo y lo veía como su hijo. Pero, hermano, Timoteo anduvo en los viajes misioneros de Pablo. Significa que él estuvo presente cuando apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto. Estaba presente cuando la gente se le echó encima y cerraron las puertas para matar a Pablo y tuvieron que descolgarlo en una canasta para poder salvarle la vida. Estuvo presente en todas las victorias y también en todas las dificultades que Pablo tuvo. Y Pablo confiaba tanto en la doctrina de Timoteo, hermano. Timoteo era una persona muy cristiana. Y quiero que regrese conmigo a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver el capítulo 1 y dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. La carta se la escribe a Timoteo,
verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Luego dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Entonces Pablo confiaba plenamente en que Timoteo era una persona cristiana, era salvo, lo dejó encargado en Éfeso como pastor. De hecho, esta carta cuando Timoteo recibe esta carta del apóstol Pablo, está pastoreando la iglesia de Éfeso. Entonces, hermano, Pablo es el apóstol de la salvación por gracia. Él es el apóstol de la salvación por gracia. Pablo no pondría a una persona como pastor a predicar a las personas y a enseñarles la doctrina de la salvación, a menos que estuviera 100% seguro de que ya era salvo por gracia. Ya era salvo por gracia, era pastor, estaba pastoreando, le tenía tanta confianza a Timoteo que lo dejaba para que arreglara y solucionara la doctrina en la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 16 del capítulo 4? Estoy en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Y esta palabra te salvarás está en tiempo futuro. Significa que esta salvación Timoteo todavía no la tenía. Esta salvación Timoteo todavía no la alcanzaba. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 1 y versículo 5, que ya vimos en otras lecciones, dice el apóstol Pablo que esta salvación, la segunda salvación, está... déjeme recordarlo. No, mejor vamos a verlo porque no recuerdo la palabra exacta. Vamos a primera de Pedro. No pierda Timoteo, hermano. Pero vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. La palabra era manifestada. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación nadie sabe que la tiene, está seguro de tenerla, hermano, hasta que no llegue a la gloria. ¿Por qué? Porque esta salvación solamente va a ser manifestada cuando llegue a la gloria. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Sin embargo, esta salvación, hermano, depende mucho de tu fidelidad a Dios, de tu fidelidad a la doctrina, de tu fidelidad a las cosas que Dios pone. Y vamos a ir viendo las condiciones que Dios pone y que tú cumplas con esas condiciones. Entonces vemos, hermano, aquí, regresando a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, que el apóstol, que Timoteo tenía que cuidarse a sí mismo, o sea, su forma de vida, su vida diaria, su trato con las personas, su corazón, sus sentimientos, no guardar rencor, no guardar odio, y también tenía que cuidar la doctrina. Y luego dice el apóstol Pablo, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Te salvarás a ti mismo. Y hermano, quiero que para terminar ya con este punto, quiero que vaya conmigo por favor a 2 Timoteo, nada más unas 2 hojas adelante por favor de su Biblia. 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Ahora, antes de ver el versículo 15, hermano, estoy en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, pero antes de ver el versículo 15, vamos a ver el capítulo 4 y versículo 6. Versículo 6. El apóstol Pablo en esta carta le dice a Timoteo en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo reconoce que estaba cerca su muerte. Sabemos que Pablo fue decapitado en Roma y se le estaba llegando el tiempo. Y hermano, cuando una persona está a punto de morir, siempre he pensado esto, que cuando una persona está a punto de morir, le dice a sus seres amados lo que muchas veces no pudo decirle en vida. Y Pablo está hablando con Timoteo y le dice, yo ya voy a morir, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, yo ya me voy a presentar delante de Dios. Pero en el capítulo 2 y versículo 15,
Pablo, una de las últimas recomendaciones de Pablo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Otra vez, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, no se trata nada más de que te presentes delante de Dios, sino que te presentes aprobado. Ahora, ¿cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. O sea, tú no es solamente suficiente con que tú te presentes delante de Dios. Tienes que presentarte aprobado. Dios tiene que aprobarte. Ahora, para que Dios te apruebe, hermano, entonces usted tiene que aprender a usar bien la palabra de verdad. Y eso es de lo que vamos a hablar, de la palabra de verdad o de la doctrina en la salvación. ¿Qué papel juega la doctrina de la Biblia, la doctrina en tu salvación? ¿Qué tan importante es para Dios el que tú tengas la doctrina correcta? Mi hermano, hoy en día este tema se ha descuidado tanto en las iglesias. Se ha descuidado mucho al grado de que encontramos muchos cristianos aconsejando a otros cristianos y diciéndoles: tú ve a la iglesia que tú quieras, no te preocupes, donde te sientas a gusto, donde a ti te guste, donde tú te sientas cómodo, ahí ve. ¿Y la doctrina? ¿Y la doctrina? Ahora, el apóstol Pablo advierte a Timoteo de la apostasía. Advierte a Timoteo acerca de la apostasía, de que tiene que cuidar la apostasía, que no suceda, que no se deje llevar y que no deje que entre la apostasía a su casa, a su iglesia. Ahora, vamos a ver 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Y vamos a empezar con el versículo 1, hermanos. Vamos a hablar de la apostasía. Y dice el capítulo 4, versículo 1. Le dice Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es desviarse de la verdad. La apostasía es desviarse de la verdad. Ahora, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, esta palabra es muy fuerte para mezclarla con la doctrina, sin embargo es palabra de Dios. Y es muy fuerte, hermano, porque nosotros pensamos que una doctrina de demonios es una doctrina en la que se adora a Satanás. Y no tiene que ser una doctrina donde se adore a Satanás. La apostasía es nada más que alguien se desvía de la verdad, se aparta de la verdad. Ahora, no tiene que maldecir a Dios, no tiene que jurar en contra de Dios, no tiene que andar predicando a favor del diablo, es simplemente desviarse de la verdad. Eso es una doctrina apóstata y se convierte en doctrina de demonios. Esto es palabra de Dios. Ahora, versículo 2. Dice, escuchando doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y esta es una de las características de una doctrina. Esta es una característica que Dios da a través del apóstol Pablo de lo que es una doctrina de apostasía. ¿Sí? ¿Qué sucederá? Dice que prohibirá, estoy en el versículo 3, prohibirán casarse. Y otra característica de una doctrina apóstata es que mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le menciona a Timoteo
dos características que que debe tener o que puede tener la doctrina apóstata. Una, que prohíban casarse. Y la otra, que prohíban comer todo alimento. Las doctrinas que siempre que están prohibiendo comer los alimentos tienen las características de una doctrina de demonio. Y eso es lo que le dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero en Judas, vamos a ir al libro de Judas, hermano, en el capítulo, el capítulo 1, pues nada más tiene un capítulo, y vamos a ver los versículos 3 y 4. Judas, hermano, es el libro que está precisamente antes del Apocalipsis. Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice Judas a la iglesia: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, otra vez, de nuestra común salvación, significa que a las personas que está escribiendo eran salvos igual que Judas. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Y aquí viene la característica de estos hombres que están enseñando doctrina equivocada, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice aquí que las personas niegan a Dios, no se refiere que andan predicando que Dios no existe. Significa que a través de sus obras no se someten a la autoridad de Dios. A eso se refiere. Ahora dice dice el versículo 4, que estos hombres ya están condenados. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Las personas que predican una doctrina apóstata ya están condenados. Entonces, la Biblia nos muestra algunas características de lo que es una doctrina apóstata. No piense que es algo horrible, puede ser hasta agradable, pero está fuera de la voluntad de Dios, de la enseñanza de Dios. Y dice el apóstol Pablo: prohibirán casarse. Dice el apóstol Pablo: prohibirán comer toda clase de alimentos. Y dice Judas que, versículo 4, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Son características de una doctrina apóstata. Ahora, cuando la Biblia habla, bueno, primero vamos a ver qué es la apostasía. Apostasía es desviarse de la verdad. Apostasía simplemente es desviarse de la verdad. El problema es que hoy en día, y es normal, que todos creemos tener la verdad. El bautista predica contra el pentecostés apóstata. El pentecostés predica contra el presbiteriano apóstata. El presbiteriano predica contra el mormón apóstata. El mormón predica contra el testigo de Jehová apóstata. Todos creemos tener la verdad y todos consideramos la verdad como nuestra propiedad. Pero realmente, ¿qué es la apostasía? Apostasía es que todos tenemos que someternos a la doctrina bautista. Apostasía es que todos tenemos que someternos a la doctrina pentecostés. ¿Qué es la apostasía? Cuando la Biblia, hermano, advierte a las personas acerca de la apostasía, es muy fácil. Mire, en Judas capítulo 3, estamos en Judas, versículo 3, dice, en Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fe nada más hay una, hermano.
Fe verdadera, nada más hay una. Fe verdadera, nada más hay una. Grábese eso, por favor. Entonces, ¿cuál es esa fe? Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a encontrar la fe a la que se advierte que vienen doctrinas falsas. Y dice Hechos capítulo 2 y versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la verdadera doctrina. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de el Señor Jesucristo. En el libro a los Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2 y versículo 20, por favor abra su Biblia en Efesios 2:20, encontramos estas palabras. El apóstol Pablo dice, recomienda a la iglesia y aconseja a la iglesia y manda a la iglesia y dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando la Biblia habla de apostasía y le dice a la iglesia que se cuiden de los apóstatas, no está hablando a la iglesia bautista o pentecostés o presbiteriana o mormona o testigos de Jehová. Está hablando a la iglesia original, la iglesia que tenía la doctrina de los apóstoles. Entonces, hermano, la única fe verdadera es la de los apóstoles. Y nosotros tenemos que encontrar esa fe. Por eso este programa se llama Buscando las Sendas Antiguas. Tenemos que someternos a la fe de los apóstoles o somos apóstatas. El bautista predica que los testigos de Jehová son apóstatas. Cuidado, hermano, no sea que también usted sea apóstata. Sí, hablamos mucho de la apostasía y predicamos y condenamos y juzgamos a todo mundo por su apostasía. ¿Y nosotros? O sea, la apostasía del bautista no se mide en comparación de la doctrina del Pentecostés. Y la apostasía del testigo de Jehová no se mide en comparación de la doctrina del bautista, ni del mormón. O sea, una doctrina es o no es apóstata midiéndose estrictamente con la palabra de Dios. Estrictamente con la doctrina original, la de los apóstoles, la de los profetas, la del Señor Jesucristo, hermano. Esa es la doctrina original. A las personas que se advierte en contra de la apostasía, son personas que tenían la verdadera doctrina, la doctrina de los apóstoles, no de la doctrina que hoy tenemos nosotros y que se nombra por todas partes. No, era la de los apóstoles. Ahora, hermano, quizá usted pregunte, Pastor Ricardo, si yo soy cristiano y amo a Cristo y creo en Dios, ¿qué daño me puede hacer que yo escuche una doctrina diferente? Una doctrina no bíblica. Bueno, hermano, en primer lugar, ya aprendimos en esta semana pasada el daño de recibir una doctrina no correcta. Muchas personas piensan que nada más por recibir a Cristo como su Salvador personal ya están preparados para ir al cielo. Y no saben que la Biblia dice que cuando recibes a Cristo como tu Salvador personal, Dios te perdona. Dice que las personas que quieran entrar al cielo tienen que hacerlo a través de obras y que la entrada al cielo es una salvación que todavía tenemos que alcanzar en nuestras manos. Como le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás. Timoteo era pastor, había sido misionero, había sido apedreado, había dejado todo por amor a Cristo, y Pablo le dice, si no cuidas la doctrina, no te vas a salvar. Entonces, hermano, así de grave. Sin embargo, hoy hemos descuidado tanto la doctrina en la iglesia que tristemente encontramos en las iglesias cristianas personas diciendo,
diciendo, por ejemplo, yo le digo a mi papá o mi mamá o mi hermano, lo que sea, yo le digo, tú ve a la iglesia que tú quieras, donde te sientas a gusto, donde te sientas cómodo, tú ve a la iglesia donde tú te lo disfrutes, donde no importa. Eso es falta de conocimiento de la doctrina. Hace el no tener la terrible alcance de no tener la doctrina correcta. El terrible alcance, el terrible daño. Un momento, hermano, y espero que mi garganta me soporte hasta el final. Vamos a hablar en este momento acerca del daño que produce la doctrina no verdadera. Dice el versículo 6, el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia, y les dice en el versículo 6, estoy maravillado, o sea, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién te llamó por la gracia de Cristo? Dios. Dice, estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado de Dios para seguir un evangelio diferente. Luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dice el apóstol Pablo, no Ricardo Maldonado, dice el apóstol Pablo, el evangelio del que estamos hablando es del apóstol Pablo, del que hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra significa maldito. Ahora, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La persona que predica un evangelio diferente, y no tiene que ser diferente, dice Pablo, no es que haya otro evangelio diferente, sino un evangelio pervertido. Un evangelio pervertido. Esa persona sea anatema. ¿Por qué? Versículo 6. Porque un evangelio diferente, si tú sigues un evangelio diferente, lo único que vas a hacer es alejarte de Cristo, alejarte de Dios. Dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así que, hermano, no tenga mucho cuidado con lo que está pensando en este momento, porque muchas personas están apropiándose este versículo para decir, ya ve, hermano, usted no tiene que ir a buscar otro evangelio. No está hablando, otra vez vuelvo a repetir, del bautista, del pentecostés, del presbiteriano, del metodista, está hablando del evangelio original, del de los apóstoles. A los que tenían esta salvación igual que la de los apóstoles, a los que tenían la misma fe de los apóstoles, se les advirtió que si recibían un evangelio pervertido y lo seguían, automáticamente se iban a alejar de Dios. Ahora, quiero que veamos, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 15. Y vamos aquí a ver, hermano, realmente el alcance de un evangelio diferente. Estamos en el libro de los Hechos. No pierda Gálatas, por favor, discúlpeme. No pierda Gálatas porque vamos a regresar a la carta a los Gálatas. Estoy en Hechos, capítulo 15, versículo 1. Dice el apóstol Pablo. Dice la Biblia, entonces algunos que venían de Judea, o sea, estaban en las otras iglesias, en Éfeso, en Galacia, en Capadocia, en las otras iglesias. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ellos ya eran salvos por gracia, pero les dijeron, venían a estas personas con una doctrina diferente y les decían, ya ustedes tienen a Cristo en su corazón, ahora necesitan circuncidarse para poder ser salvos. Algunas personas en las iglesias de Galacia se empezaron a circuncidar haciendo caso a la
doctrina equivocada que estas personas traían, al evangelio pervertido. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, vamos a regresar a Gálatas capítulo 5. Vamos a regresar a Gálatas capítulo 5 y el apóstol Pablo les dice respecto a lo que estas personas estaban enseñando. Perdón, hermano, discúlpenme. A lo que estas personas estaban enseñando. Dice el versículo, capítulo 5 de Gálatas, versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice los que por la ley os justificáis? Ve al versículo 2. Versículo 2 de este mismo capítulo dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, las personas recibieron el evangelio de la salvación por gracia de boca del apóstol Pablo, y Pablo lo recibió de Dios en el cielo. Ahora, las personas reciben este evangelio, pero luego vienen otras personas de Judea que traían doctrinas judíos y venían judaizando, y les dicen: si ustedes ya recibieron a Cristo como su salvador personal, qué bueno, pero ahora necesitan circuncidarse para poder ser salvos, si no, no van a poder ser salvos. Y las personas empiezan a circuncidarse para poder ser salvos. Ya ahí es un evangelio pervertido. Entonces el apóstol Pablo les dice en el capítulo 5, versículo 2: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada te aprovechará Cristo. Bueno, en Gálatas capítulo 1 y versículo 6 dice que el evangelio pervertido te aleja de Dios. Pero aquí, en el versículo, capítulo 5, versículo 2, dice que ya Cristo no te sirve de nada. Ya Cristo no te sirve de nada, ya no te aprovecha Cristo. Si tú recibes un evangelio pervertido, Cristo ya no te sirve de nada. Aunque tú digas, lo tengo en mi corazón, ya no te aprovecha. Tú puedes decir, yo lo recibí, fui salvo, lloré, me arrodillé, se me salieron las lágrimas, el Espíritu Santo me tocó. Sí, pero si recibes un evangelio pervertido, entonces Cristo ya no te sirve de nada, ya no te aprovecha. Ahora, eso no es todo, hermano. Vea lo que dice el versículo 4. Dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis. Hermano, desligarte es lo opuesto a estar ligado. Cuando Cristo entra a tu corazón, Cristo se liga a ti a través del Espíritu Santo. Pero cuando tú recibes un evangelio pervertido, automáticamente te desligas de Cristo. Por eso yo decía el otro día a las personas: hermano, usted no es inseparable de Cristo. Es una mentira. Cuando las personas te dicen, si recibes a Cristo como tu Salvador personal, ya nada lo puede separar de ti, esa es una mentira, hermano. El texto que toman es Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, donde el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese texto no dice que tú eres inseparable de Cristo. Ese texto dice que todo lo puedes vencer en el nombre de Cristo y seguir caminando en la línea recta. Eso lo vamos a ver en otra clase, hermano. Lo vamos a ver en otra clase. Pero ahorita estamos en la clase de la doctrina, la importancia de la doctrina. Y hermano, usted necesita entender que la doctrina equivocada le separa de Dios. Cristo ya no le sirve para nada. Y entonces, usted, dice el versículo 4, usted se desliga de Cristo, se separa de Cristo. Y dice, la última parte del versículo 4 dice, de la gracia habéis caído. Las personas que reciben un evangelio diferente caen de la gracia. Caen de la gracia. Y si nosotros somos salvos por gracia, hermano, entonces, ¿cuál es tu esperanza de entrar a la gloria? Por favor, vaya conmigo ahora a Santiago. Por favor, Santiago capítulo 1. Santiago, después de Hebreos. Santiago capítulo 1 y versículo 1. Primero que nada, antes de ver este capítulo 1, por favor, vaya al capítulo 5. Ponga allí un separador porque vamos a ir rápido. Capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, vamos al capítulo 1, no pierda el capítulo 5, pero vamos al capítulo 1 y versículo 1. ¿A quién le escribió Santiago estas palabras? De los versículos 19 y 20 del capítulo 5. Se la escribió, capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A quiénes? Los que recibieron a Cristo en Jerusalén y luego con la persecución de Saulo de Tarso fueron dispersados. A los cristianos que prefirieron perder su casa, su familia, su hacienda, su ciudad, su nación, y se fueron a vivir a los desiertos, a los montes, a las cuevas, hermano, para seguir siendo fieles a Dios. A ellos, que estoy seguro que usted está de acuerdo 100% conmigo de que estas personas ya eran salvos por gracia. A ellos Santiago les escribe estas palabras. Hermano, dice el versículo 19, hermanos, está hablando a los cristianos, a los salvos. Hermanos, si alguno de entre vosotros, significa, va a hablar de alguien que estaba entre los hermanos y que probablemente todavía está entre los hermanos, ¿sí? Y que en el pasado era considerado también hermano. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, no de la iglesia, no de la congregación, no se ha ausentado, probablemente esté allí, pero ya no cree la misma verdad que fue enseñada por los apóstoles. Entonces, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, y alguno de vosotros, hermanos, le hace volver, sepa que el que haga volver ¿a quién? Al pecador del error de su camino, ya no es considerado por Dios como un hermano. Cuando se extravió de la verdad, ya no es parte de los hermanos, aunque esté en la misma iglesia. Ya es un pecador que va en un camino de error. Es un pecador, ya lo ve como un pecador. Versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador, este era uno de los hermanos que se extravió de la verdad, hermano, de la doctrina, se extravió de la doctrina. Puede seguir en la iglesia y puede seguir enseñando y puede seguir predicando, pero si no tiene la verdadera doctrina de Dios, entonces es un pecador que va en el error de su camino. Ahora, dice, voy a volver al versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Qué triste. Puede ser una persona que esté predicando, puede ser una persona que esté enseñando, puede ser una persona que esté fiel en la iglesia, pero si está equivocado en su doctrina, su alma está muerta. Y para que una persona que tiene una doctrina equivocada sea salva, tiene que volver a la verdad de Dios. A la verdad de Dios. Ahora, vamos a algo más fuerte todavía. Entonces, hermano, la falsa doctrina, hermano, te aleja de Dios. Número 1, te aleja de Dios. Número 2, Cristo ya no te sirve de nada. Número 3, te has desligado de Cristo y has caído de la gracia, por lo tanto se perdió tu salvación porque tú eres salvo por gracia. Número 4, estás en un camino del error, estás en la equivocación, hermano, y tu alma está en la muerte. Pero hay algo más grave todavía, hermano, que quizá usted no ha entendido. Y vamos a ir al libro, a la segunda de Juan, por favor, al rumbo hacia el Apocalipsis. Segunda de Juan, versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9. Dice, segunda de Juan 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Puede ver usted la importancia de la correcta doctrina en tu relación con Dios? ¿Puedes verlo, hermano? No se trata nada más de estar en una iglesia.
no se trata nada más de cantar y ofrendar y diezmar y saltar y brincar. No, hermano. Se trata de tener la doctrina correcta. Y aquí, hermano, dice, voy a leer otra vez el 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Aquí no está hablando de la iglesia, hermano. Aquí no está hablando de la congregación. Está hablando de la doctrina. La doctrina. La persona puede estar en la iglesia y puede estar en la congregación y puede estar predicando. Pero si está desviado de la doctrina de Cristo, si está predicando y si tiene una doctrina diferente de la doctrina de Cristo, no del pastor Ricardo Maldonado, de la doctrina de Cristo, entonces tristemente esa persona, quien quiera que sea, no tiene a Dios. Esto es palabra de Dios. Y luego dice, la segunda parte del versículo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, tu correcta relación con Dios no depende de cuánto diezmas, o cuánto ofrendas, o cuántas almas ganas. Tu correcta relación con Dios en este tema es qué tan apegado estás a la doctrina de Cristo. Esto es palabra de Dios, hermano. Si estás apegado a la doctrina de Cristo, tú tienes al Padre y al Hijo. Pero si no estás apegado y te has extraviado de la doctrina de Cristo, tú no tienes a Dios contigo. Esto es palabra de Dios. Ahora, esto es tan grave, hermano, que vea lo que dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? ¿La bautista, la pentecostés, No, la doctrina esta del versículo 9. Si no trae esta doctrina, si no cree que las personas que se extravían de la doctrina de Cristo ya no tienen relación con Dios, y que las doctrinas, la doctrina que se extravía de la verdadera doctrina de Cristo no tiene parte con Cristo ni con el Padre. Esa es la verdadera doctrina. Y si alguno viene a vosotros, versículo 10, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No está hablando de una doctrina que tenga un nombre hoy. Está hablando de la doctrina de la verdad de Cristo. Ahora, mi hermano, vamos a ver lo que Cristo, rápidamente, lo que Cristo dice. Vamos al libro de Lucas capítulo 11. Por favor, abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 11 y vamos a ver el versículo 52. ¿Qué dice Cristo acerca de esto, hermano? ¿Qué dice Cristo acerca de esto? Y dice Cristo, escuche hermano lo que Cristo dice. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. Usted y yo, hermano pastor, nos está hablando a usted y a mí. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Tenga cuidado, hermano, porque con su doctrina, usted puede cerrarse la puerta del cielo, no solamente para usted, sino para todos sus oyentes. Eso es lo que Cristo dice. Si usted no se apega a la doctrina de Cristo, entonces usted puede cerrar la puerta para usted y todos sus oyentes. Ahora, hermano, aquí viene lo triste. Lo triste es que voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántas doctrinas habrá en Monterrey? Vamos a hablar de Monterrey. ¿Cuántas doctrinas diferentes habrá en Monterrey? Mire, quizá, vamos a decir un número cerrado nada más, 500. Si la doctrina de Cristo es una sola y la verdad de Dios es una sola, y entre esas 500 hay una doctrina que está apegada a la verdad de Dios, ¿qué pasa con las otras 499 iglesias y pastores? Un minuto para que reflexiones todo el día, ¿verdad? Vamos al libro de San Juan, por favor. Piense en eso, hermano. Piense en eso.
¿Qué pasa con todas las iglesias? San Juan capítulo 8. ¿Qué pasa con todas las iglesias que no tienen? ¿Qué pasaría con todos los miembros de las iglesias? De esas 499, nada más por hablar de un número cerrado. Pueden ser 500, pueden ser 1000, pueden ser 100, pueden ser 3000, 5000. Pero solamente una tiene la verdad. Solamente una tiene la verdad. ¿Por qué cree que este programa se llama Buscando las Sendas Antiguas? Yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad. Por eso digo, si hay alguien que conozca una doctrina mejor que esta, hermano, y más apegada a la Biblia, por favor, dígame quién es y dónde está, porque yo quiero ir a sentarme frente a él a recibir esa doctrina, a escuchar esa doctrina. Estoy listo para cambiar mi doctrina, si necesito. ¿Por qué? Porque si no tengo la doctrina correcta, no tengo a Dios. Si no tengo la doctrina correcta, no tengo a Cristo. Si no tengo la doctrina correcta, mi alma está en la muerte. Hermano, permítame, esto es un SOS. Sí, le estoy pidiendo ayuda, hermano. Si conoce una doctrina mejor que esta, por favor, dígame. Quiero ir a oírlo. Porque quien no tiene la doctrina correcta, no tiene a Dios, no tiene a Cristo, su alma está muerta, ha caído de la gracia, se ha desligado de Cristo. Y Cristo ya no le sirve para nada, mi hermano. Así de grave es la importancia de la doctrina en la salvación. Así de grave es la importancia de la doctrina en la salvación. Voy a terminar con este texto, hermano. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 y versículo 31. Así que, hermano, si usted está en una doctrina equivocada a la doctrina de Dios, usted es dueño de su vida. Pero yo lo pensaría mucho antes de seguir allí. Usted es dueño de su vida. Pero yo lo pensaría mucho antes de seguir allí. Si usted no tiene la doctrina correcta, no tiene a Dios, no tiene a Cristo, su alma está muerta, está caminando en un camino equivocado y ha caído de la gracia. Y si usted es salvo por gracia, analícelo, se ha desligado de Cristo y Cristo ya no le sirve. Quiero terminar, hermano, diciendo, San Juan capítulo 8 y versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para que usted sea un verdadero discípulo de Cristo, tiene que permanecer en la palabra de Dios. Si no, usted está fuera. Y usted no es un discípulo verdadero de Cristo, es un discípulo falso. Así que, hermano, así de grave es la importancia de la doctrina. Ahora, quiero decirles, por favor, que si usted nos ha empezado a ver, por favor, búsquenos en Facebook. Búsquenos en Facebook como Iglesia Bautista Unidad Modelo. Ahí están todos los programas que grabamos la semana pasada. Y usted puede verlos. Le aconsejo que los vea desde el principio, porque hermano, se van entrelazando uno con otros. La doctrina de Dios es una doctrina perfecta y se va entrelazando uno con otro, hermano. Y entonces usted necesita conocerlos todos juntos. Mi teléfono celular, si usted le sirve, hermano, es el 8120 09 17 31. 8120 09 17 31. Y el teléfono de la iglesia es 83 73 60 25. En YouTube nos encuentra como Iglesia Bautista Independiente Unidad Modelo. Cuídese, hermano, y cuide su doctrina. Que Dios le bendiga. En ello le va la vida eterna. Dios le bendiga.